Gracias, compañeros, por esta presentación. Gracias, Javier, por estar acá y por este trabajo maravilloso que hacen desde el 2021. ¿Dijimos salió el primero? Sí. Fines de 2020, principio de 2021. El gran secreto es el primero de 4. Vamos a hablar del cuarto, pero también está bueno mostrar el segundo por acá. Miren, conectados. Y el tercero, un picnic de otro planeta. Y bueno, y ahí de otro planeta vienen visitas en esta cuarta edición, en este cuarto tomo. Vamos al primero. ¿Cómo Dale. fue esta aventura y abrir la lectura, que sea inclusiva, que sea accesible para todos? Que la verdad que estamos en el debe como sociedad, los uruguayos, en esos libros. Sí, yo creo que estamos un poco en debe. Creo que se ha avanzado bastante, pero todavía falta mucho, obviamente, por avanzar. A nosotros lo que nos parecía que era importante era poder tener un libro, poder tener un objeto, en este caso, que pudiera incluirnos a todos, ¿no? Es decir, a personas que tienen discapacidad, pero también a quienes no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Porque lo que hay mucho, y eso se ha avanzado, por suerte se ha avanzado mucho, es que, por ejemplo, haya libros en braille. La Fundación Braille del Uruguay, por ejemplo, ha trabajado muchísimo en eso y ha distribuido muchísimos libros, textos de todo tipo, textos de estudio y textos también de autores nacionales, internacionales, etcétera, se han distribuido. Pero esos libros, ¿qué pasa? Generalmente son libros, claro, para quien puede ver, son libros que no tienen mucha gracia, por decirlo de alguna forma, porque son libros blancos llenos de puntitos. Nosotros lo que queríamos con esto es mostrar que se puede hacer un libro que sea atractivo para cualquier niño, porque tiene ilustraciones y texto como cualquier otro libro para niños, pero que también podíamos incorporar en el mismo libro el braille, ¿no? Que es el sistema que utilizan las personas ciegas para poder leer. Y además que podíamos incluirle un código QR para que que condujera un audiovisual que tuviera esas mismas ilustraciones animadas, narradas, con música, efectos de sonido, etcétera, y que además tuviera lengua de señas para que los niños, en este caso que no pueden oír, lo pudieran entender el cuento, ¿no? Pero de vuelta, es un audiovisual que cualquier otro niño también puede disfrutar, ¿no? Porque es un cuento animado, ¿no? En esta historia, en la barra interplanetaria, fue escrita por Jimena Romero, que a diferencia de los tomos anteriores, esto fue propiamente en lengua de señas y luego llevado al español. Claro, porque ese es un dato interesante. Nosotros, para todos los 3 libros anteriores, siempre era una historia escrita en español y luego interpretada en lengua de señas. Quizá no todo el mundo lo sepa, pero la lengua de señas es una lengua como el español, como el inglés, como el portugués. Es una lengua más. En este caso, además, es una lengua oficial en Uruguay. Es la lengua oficial de las personas sordas. Y lo que no había mucho era, bueno, eso, que hubiera historias creadas en lengua de señas. Entonces, bueno, se nos ocurrió el desafío de convocar a gente que pudiera crear una historia en lengua de señas. De esa convocatoria surgió el cuento de Jimena Romero, que luego fue adaptado al español para poder ser publicado, ¿no? En un trabajo también que fue interesante y bastante significativo y difícil en algún punto, porque no es lo habitual. Lo habitual es al revés, ¿no? Del español a la lengua de señas. Así que... el que vemos acá y el que ustedes pueden conseguir, ya vamos a decir dónde, bueno, todas las librerías, pero Jimena Romero es docente del Centro de Investigación para la Persona Sorda. Pero ¿qué otras historias encontraron? ¿Qué encontraron más allá de las propias historias en personas que se acercaron, que tenían materiales para compartir? Bueno, eso también dice mucho de lo que pasa del otro lado, ¿no? Claro, bueno, nos pasaron como 2 cosas, ¿no? La primera fue que hubo mucha gente que nos enviaba, que nos enviaba cuentos que ya existían, cuentos que habían creado, algunos originales, otros no, pero que eran cuentos en español que los traducían, los interpretaban en lengua de señas. Y nosotros decíamos, bueno, no es la idea es la otra, ¿no? Y por otro lado, lo que nos pasó fue que no había costumbre de que las personas sordas, en este caso, o las personas que saben lengua de señas, estuvieran habituadas a crear cuentos, a crear historias, digamos. Sobre todo no estaban
no sé si no estaban habituadas a crear historias, más bien no estaban habituadas a que las convocaran a concursos historias de este tipo, a crear historias. Así que fue bien interesante eso, recibir como las respuestas de la gente diciendo, che, qué bueno que están haciendo esto, qué difícil, bueno, era alentador también tener esa respuesta, ¿no? ¿Por qué es la historia de Jimena la que queda en este libro y qué tiene esta historia de atractiva? Bueno, es una historia que nos habla mucho para empezar, de una costumbre de una tradición tan uruguaya que es el fútbol, ¿no? Y de cómo el fútbol en definitiva une y supera todas las diferencias, ¿no? Yo creo que iba por ahí. Todas las historias de los libros tienen como un hilo común que es el encuentro entre un niño humano y un niño o niña extraterrestre, ¿no? Lenny, en este caso, es quien llega ahí como de otro planeta. Exacto. Y la idea es, bueno, ¿cómo hacemos para que esos dos seres tan distintos puedan convivir en un mismo lugar, ¿no? Y puedan interactuar y puedan ser amigos, en definitiva, ¿no? Ese es el hilo que une todas las historias, aunque en realidad son personajes distintos cada uno de los libros, ¿no? Pero bueno, en este caso, La Barra Interplanetaria es eso. Vamos a mostrarlo. Quiero ir a... Bueno, vamos a ir y venir, pues enviar el libro. Vamos, venimos, mostramos una parte y la otra. Bueno, sí. Se puede ver todo el braille. Lo primero que hay acá es un código QR que vos recién hablabas. Hay varios. Mira, justo abrí allá, a la 2. Acá tenemos un código QR. Y acá tenemos otro código QR, sí, que habla un poquito, esto es como al final de la historia, claro. Habla un poquito de cosa buena, cuál es el objetivo, y además nos lleva a una canción tan arraigada en la memoria colectiva de los uruguayos como es Mi País, de Rada, que es una versión inclusiva, sí, está buenísima a nivel... visual y a nivel audiovisual, digamos, es preciosa versión. También incluyeron y me parece que está buenísimo. Sí. Y hay unas caras muy conocidas en este video. Por ejemplo, una ex participante de La Voz que trabaja en Manos de Héroes. Sí, exacto. Y además es docente. Sí, Camila Barrios. Ella, a ver, lo que nosotros quisimos hacer con esto es... El proyecto incluía que tuviera una canción, que la colección tuviera una canción. Y finalmente, bueno, decidimos poner esta canción, que es una canción que nos identifica tanto como uruguayos, nuestras tradiciones y demás, y que logramos hacer una versión tan linda, invitando a personas con discapacidad, que también tenían, a quienes no los definía su discapacidad, sino su talento, ¿no? Entonces pudimos contar en esa canción y en esa versión los talentos de músicos y cantantes que acompañaban, en este caso, a Rubén Rada en esta canción tan icónica para los uruguayos. La versión está hermosísima, además. Es preciosa, los invitamos a que la puedan ver. Ahí está la comparsa Valelé. Pueden ingresar en YouTube y disfrutar. No sé, usted está haciendo algo ahora en casa, préndale volumen si puede disfrutarla y ver todo el video también está buenísimo. Y si no, la escucha. Y ahora me quiero ir a esta parte, que tiene el abecedario en lengua de señas y también en braille. Y yo voy a contar algo personal, y es que ayer me llevé el libro a casa, le contaba, y ustedes saben que mi hija tiene 2 años, y empecé a hacer el ejercicio si podía decir mi nombre. Voy a ver si al final de esta nota te lo puedo hacer, porque claro, cuando uno nunca estuvo como en contacto y se realmente requiere de atención y el respeto que merece. Yo le contaba también a Javier que Oli empezó a mover sus manos y hacía y claro, y qué bueno es llevarlo a nuestra casa. Me encantaría que todos supiéramos, y esto lo hablo por mí también, la lengua de señas, ¿no? Porque realmente ahí sí creo que estamos recontra en el debe, desde centros de salud educativos, todos, ¿no? En la calle, en el día a día. No saber la lengua, me parece que ahí tendría que ser un idioma que se tendría que enseñar como el inglés, como el francés, como cualquier idioma que se enseña en las aulas, tendría que existir. Es muy importante. Nosotros hacemos talleres con estos libros en escuelas, en colegios, precisamente para enseñar estas cosas, para mostrar el braille, para mostrar la lengua de señas y con el objetivo de que en definitiva los niños, todos los niños, naturalicen estas herramientas. ¿Por qué? Porque es importante que luego, cuando sean grandes y cuando sean profesionales,
también entiendan que estas cosas son necesarias, ¿no? A nosotros nos ha pasado muchísimo, por ejemplo, que nosotros asesoramos a algunas empresas también en otra línea de trabajo que tenemos en Cosa Buena. Y una de las cosas que nos ha pasado es que nos han pedido que los asesoremos, por ejemplo, no sé, si viene un médico, imagínate una consulta a un pediatra, ¿tá? Y viene una madre que es sorda con su niño a atender. ¿Cómo hace para comunicarse con el médico? Normalmente lo que termina pasando es que esa madre lleva a un intérprete. Pero lo ideal sería, no estoy diciendo necesariamente que todos los médicos supieran lengua de señas, pero sí que existiera ese servicio, ¿no? De hecho, creo que hay una sola policlínica en Montevideo que es inclusiva, que está muy cerca Claro, aquí. sí. ¿Y cuántas personas no pueden ni siquiera contar con un intérprete? Claro, también? sí, Hablemos porque, de todos los contextos, por supuesto, que hay porque gente eso que puede y tiene un gente que costo, no. Claro. Así que bueno, pero esperemos que este sea el camino y que Esta es la idea. en otra charla podamos decir, ¿te acordás cuando hablábamos Claro. de que nadie sabía? y bueno, y creo que también, más allá de decir lo que falta, está bueno decir lo que hay. Y la verdad que felicitarlos por el laburo que están haciendo y este camino, que ojalá se sume muchísima gente más. También decir que en este equipo fue inclusivo porque trabajaron personas con y sin discapacidad. Y también está bueno decirlo. Eso es súper importante porque, bueno, a ver, para empezar, el cuento es de una autora, en este caso, que es una persona sorda. El ilustrador, fue un poco por casualidad, pero el ilustrador también tiene una discapacidad motriz, en este caso, Nicolás Paredes. Nicolás Paredes. La intérprete que aparece en el video es una intérprete sorda también, que eso es importante porque también creo que le daba a la interpretación otra característica mejor, digamos, para la interpretación. Así que eso nos parecía bueno. Así que sí, es un equipo donde han trabajado técnicos y profesionales también con y sin discapacidad. ¿Este equipo ya piensa en un quinto tomo o en una quinta? Bueno, ojalá. Este es el cierre de un proyecto que está apoyando la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que era de 4 libros. Así que bueno, ahora vamos a seguir intentando, obviamente, hacer esto. Ojalá que encontremos los apoyos necesarios, porque bueno, hacerlo es obviamente más costoso que un libro normal, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿En todas las librerías se puede conseguir? En todas las librerías, y si no, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, nos van a encontrar y obviamente se los vamos a hacer llegar. ¿Qué costo sin tiene? Ningún problema. Tiene un costo en librerías de 950 pesos. Bien. Están todos más que invitados. Yo quiero decir además que Javier trajo libros para que pudiéramos regalar en este día tan especial y se nos ocurrieron algunas instituciones públicas que trabajan con personas con discapacidad y también Santi, no sé si lo conoces a Santi, que viajó a China a hacerse un tratamiento con células madre. Bueno, Santi ha venido a esta casa y uno queremos que sea para él. Muy bien. Si nos está viendo su familia, que son ahí, ven siempre el 10, le vamos a hacer llegar un libro también a él. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, como decíamos, creo que este es el camino y qué bueno que más allá de que hablamos de la inclusión, lo que vos decías al principio, que este libro es para todos, es para todas las familias, para personas con y sin discapacidad, porque por ahí también como es la idea, llevar la lengua de señas a nuestros hogares, fomentarlo en nuestra comunidad, hablar de inclusión con nuestros hijos, hablar de discapacidad también y saber que esta es una lectura inclusiva, que es para todas y todos. Así que muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes y gracias por abrirnos las puertas otra vez para presentar estos libros. Ya hemos venido otras veces también a contar sobre ellos, así que muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos de poder estar acá. Siempre bienvenidos. Seguramente ustedes no van a descansar y seguirán haciendo proyectos inclusivos y accesibles para todos, así que esta no va a ser la última oportunidad en la que nos encontremos en este living. Seguramente. Felicitaciones a toda la gente que trabajó. ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, en total del todo el proyecto, seguramente más de 100 personas. Entre, no sé, diseñadores, la gente que ha hecho el audiovisual, locutores, actores, en fin, un montón de gente a la que, si me permitís, quiero agradecerles muchísimo y ojalá además que los pueda encontrar vamos a presentar el libro el 3 de junio en la Feria del Libro Infantil y Juvenil a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de la
de la Intendencia vamos a estar presentando y ojalá ahí podamos encontrarnos con toda esta gente, un montón de gente que ha participado de este proyecto que nos ha traído tantas emociones y tantas alegrías. Y seguramente va a contagiar, no sé por qué, pero son esos proyectos que uno ve y como que te dan... Y seguramente otras editoriales, gente que trabaje, que esté en el rubro, también abre un poco la cabeza y se sume y empiecen a hacerse libros como estos para todos. El 3 de junio me dijiste 2 de la tarde. Sábado 3 de junio, 2 de la tarde, Salón Rojo de la Intendencia, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El 2, que es un viernes, lo recordamos acá, ¿tá? Volvemos a pasarlo nosotros en agenda, buenísimo. Te lo prometemos, para que la gente se pueda acercar. Así que gracias, Javier, y felicitaciones por todo lo que hacen en este día. Pero mirá, como anillo al dedo. Sí, como libro directo en biblioteca vino esta nota.